Seguimos adelante en Telebuendía. Vamos a estar dialogando en los próximos minutos con el señor vicepresidente de la República, Alberto Curiel, porque vean ustedes lo que sucede con estas circunstancias, por ejemplo, que determinan el viaje del presidente Mujica a Cuba, el del contador Danilo Astori a Brasil. El presidente de la Asamblea General, vicepresidente de la República en funciones, es Alberto Curiel, con el que ya hablamos en su condición de presidente de la República en marzo de 2009. Ayer, cuando poníamos en nuestra cuenta de Twitter que íbamos a estar hablando con el expresidente Curiel, varios naturalmente quedaron algo sorprendidos. De eso vamos a hablar, pero de los temas que él con tanta agudeza maneja desde siempre. Esta cuestión de la economía, el valor del dólar, la competitividad. ¿Qué le dejará este gobierno al próximo? ¿Será esa granada en el pecho de la que ha hablado últimamente el expresidente Jorge Valle? Vamos a recibir con gran gusto, como siempre, al contador Curiel. ¿Cómo anda? Estoy muy bien. Ah, bueno, me alegra. Hace mucho frío, pero sí, estoy muy bien. Donde no hace nada de frío es en Nacional. Un novelón. ¿Sigue de cerca el culebrón? Sí, me llamó la atención lo de Abreu, que quedara fuera sí, ¿no? Abreu sobre esos todo, símbolos, ¿no? Sí, claro. Bueno. Son de esos jugadores que tienen que terminar su carrera muy bien. Claro. En las mejores condiciones. Pero bueno, ya está ahí en Pilar. Vamos a ver mañana qué tal le va contra San Lorenzo. Van a tener que jugar contra la primera división de San Lorenzo. Sí, a puerta cerrada ya se dijo. A puerta cerrada, ojalá no haya accidentes, ¿no? Sí. Qué terrible esto de los accidentes en Tremendo. el fútbol y sobre todo en Argentina, ¿no? Tremendo, tremendo, porque lo que estaba previsto en aquel momento para Nacional Boca, ¿se acuerda? Que hubo un dispositivo muy importante de la policía, aparentemente el desenlace fue el del otro día con esos dos muertos, ¿no? La seguridad o la inseguridad en Argentina. ¿Y acá cómo andamos, Alberto? Mal. ¿Qué le parece? A ver, acá en general andamos muy bien, en general. Hay problemas, pero en general andamos muy bien. Yo diría, la primera cosa que andamos muy bien es la sensación de la gente. Desde que el Frente ganó, se pasó del pesimismo de la sociedad uruguaya y de la emigración de los uruguayos al optimismo de la sociedad uruguaya y al retorno de los uruguayos, que tiene que ver, lógicamente, con la profunda crisis que vive Europa, que vive el mundo desarrollado, pero que también hay factores de atracción, ¿no es cierto?, en una economía que está creciendo sustantivamente. Entonces, cuando en el 2005 le preguntabas a la sociedad uruguaya en la opinión pública, ¿cómo ve la situación económica?, el 12% decía que era bueno. Cuando le preguntás hoy, te dice el 50% que la economía funciona muy bien. Este es un salto cualitativo. Y tú lo sentís. A eso iba, porque en la sociedad claro, tú lo sentís, en los restaurantes llenos, ¿no es cierto? Curiel, usted es un hombre popular, de hecho hoy comenzamos hablando del tema del fútbol, va a la cancha, transita, pero seguramente le llegarán tirones del saco, tironeos del saco para decirle, Alberto, pero mire que en esto andamos mal, en educación estamos espantosos, en la seguridad andamos complicados. Es verdad, es absolutamente cierto eso. Ahora, miremos el medio vaso lleno primero y vamos enseguida a esos temas. Un producto que ha crecido enormemente, una inversión directa extranjera que pasa de 500 a 2.500 millones de dólares anuales, producto que crece casi 6%, una mejora sustantiva en el empleo. Este es un tema clave, absolutamente. El desempleo abierto está por debajo del 6%, la informalidad, es decir, los que no aportan a la seguridad social, bajó 12, 13 puntos, la pobreza baja, la indigencia baja, inclusive la distribución del ingreso después del 2007 tiene mejoras sustantivas. Entonces, hay un país con mucho dinamismo, con mucha inversión. Yo no sé si históricamente alguna vez llegamos a tener el 22% de inversión sobre el producto. Es una cifra muy alta para el Uruguay, ¿no es cierto? Si lo mirás con los países asiáticos, no. Pero para América Latina también es un nivel muy alto. Entonces, desde ese punto de vista, es muy lógico que el Frente haya vuelto a ganar en el 2009 y es relativamente lógico que en las encuestas empiecen a dar elementos
de que las posibilidades de que el Frente vuelva a tener un tercer gobierno son muy altas. Bueno, se conoció la cifra en estas horas que marca ese 43% para el Frente Amplio. No me quiero apartar de lo que le planteé hace algunos minutos sobre la seguridad y la educación, pero en todo caso hagamos una especie de apunte sobre los aspectos económicos. Ya se deja en evidencia por parte de algunos técnicos que hay un proceso de desaceleración, que aparentemente el sindicalismo y el gobierno no lo advierten todavía, ¿es correcto? No, la desaceleración está arriba de la mesa. El fuerte crecimiento tuvo que ver. A ver, primero hay precios internacionales que nos ayudaron. Eso no se puede negar. Habrán crecido menos que los minerales, que el petróleo, es verdad. El viento de cola que le dicen internacional. Pero fue real. Es decir, si vos mirás el índice de precios de exportación, llegó a estar 80% por arriba del 2004, del 2005. Ahora estará en 70, pero 70 sigue siendo... Y hemos generado rubros nuevos, además, de exportación. La soja, los derivados de la forestación, mañana va a ser el hierro. Y hay una cosa como novedosa para el Uruguay, que es la exportación de servicios, software, audiovisual, servicios profesionales. Esto en los últimos años creció arriba de 20% acumulativo anual. Es un hecho novedoso, absolutamente y muy positivo, porque generalmente genera empleos muy calificados, de altos niveles de salario, con tecnología de punta, que es a lo que todos los países aspiran. Hoy vivimos en el mundo del conocimiento, y en el mundo del conocimiento lo que importa es colocar rubros con alta y media tecnología, ¿no es cierto? Y estas exportaciones de servicios son importantes. Ese es el vaso medio lleno, digamos. Ese es el vaso medio lleno, y a veces aparecen críticas a ese vaso medio lleno, que te la quiero decir. Por ejemplo, vos oís, el Mercosur está paralizado, destrozado, no se puede esperar nada del Mercosur. Bueno, yo estoy creciendo las exportaciones 2005-2012 al 16% acumulativo anual. Y el primer comprador es Mercosur. Y por países el primer comprador es Brasil. Quiere decir que si se mantiene Brasil como primer comprador, quiere decir que ha sido un hecho positivo, que el aumento de exportaciones, entre otros, por suerte, es muy diversificado. Sí. Es muy diversificado, es Brasil. Pero ¿qué le vendo yo al Mercosur? Yo le vendo al Mercosur productos manufacturados en un 70-80% a Brasil y Argentina, y le vendo contenido tecnológico. Casi un tercio de las exportaciones al Mercosur son de alta y media tecnología. Entonces, cuando yo siento, es verdad, tenemos dificultades con Argentina, la hay, absolutamente la hay. Le cuesta mucho al Mercosur tener negociaciones con la Unión Europea, es verdad, todo eso es cierto y a veces hay limitaciones. Pero ni destrozado, ni paralizado. Claro. Bueno, lo decía el otro día la presidenta... Muy dinámico. Bien, la presidenta Rousseff hablaba de aquellos 4.500 millones de intercambio comercial en los 90 y los 12.000 millones de dólares de la actualidad. Eso marca... No, perdón, 58.000 millones. O sea, creció 12 veces el comercio en la región. Es un dato importante, ¿no? Claro. En la línea de lo que usted decía. Ahora, por ejemplo, vea lo que dice, por ejemplo, la consultora CPA Ferrer. Sin un ajuste del dólar no se exportará ni un tornillo. La divisa debería costar 25 pesos. Ahí ya voy a temas que a usted le gusta. La consultora CPA Ferrer estima que si el gobierno no realiza un ajuste de precio relativo, lo terminará haciendo el mercado. Y no le vamos a exportar ni un tornillo a nadie, afirmó el economista de esa firma, Alfonso Capurro. A ver, yo escribí mis primeros libros allá por mediados de los 60, atacando las grandes devaluaciones. Porque las grandes devaluaciones generaban desequilibrios financieros, generaba inflación, eso es real. Pero también aprendí de cómo debe funcionar la política cambiaria. De manera que en la década del 90, el gobierno que empieza del Partido Nacional hace un esfuerzo de enfrentar a la inflación con un tipo de cambio que crece muy por debajo de la inflación. A ver, si la inflación era 50% anual, el tipo de cambio crecía 25%. Es como si esos fueran los salarios, perderían 25%. Alguien pierde. Y el que pierde es el exportador, que no tiene competitividad porque recibe menos pesos por dólar, y el que compite con las importaciones, que si el tipo de cambio es bajo, las importaciones son más baratas y es muy difícil competir
con esos rubros. Bueno, yo soy crítico, yo soy un heterodoxo en el fondo, yo soy crítico de la política de mi gobierno en materia cambiaria. ¿Y qué me pasó? Es bien significativo. La entrada de capitales. A ver, Estados Unidos tiene una política de expansión monetaria, intentando mejorar la demanda interna, intentando mejorar los niveles de empleo. Y es muy interesante. El Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, dice, a mí lo que me interesa es el empleo. Hasta que el desempleo no baje a 6,5%, dice Bernanke, yo no voy a subir la tasa de interés. Y seguro, todas las tesis ortodoxas de la inflación desaparecen, caen totalmente. Estados Unidos y Europa tienen altísimos déficits fiscales y no tienen inflación. Estados Unidos expande en grandes cantidades los medios de pago y no tiene inflación. Pero eso significa que con tasas de interés muy bajas, los capitales internacionales van a los países emergentes. Vinieron mucho a Brasil y llegan a Uruguay. El año pasado, el Banco Central dijo, bueno, si me entran capitales, hay mayor oferta de dólares, el tipo de cambio se me sigue bajando, ¿no es cierto? Entonces le pongo un encaje, es decir, 40%, ahora hay 50%, 40% no se permite que puedan comprar los títulos correspondientes o quedan en un encaje con 0 de interés. Pero los títulos que emitía el Ministerio de Economía no tenían encaje. Entonces, pasamos de 2-3% de que la cantidad de títulos que emite el Ministerio de Economía en el mercado interno fuera de no residentes, hasta el 46% de títulos en manos de no residentes. ¿Qué quiere decir? Que estaban entrando capitales de carácter especulativo. Que me bajaban, me aumentaban la oferta de dólares y me traían la baja del tipo de cambio. ¿Y esta última decisión del Banco Central no fue eficaz desde su punto de vista? Yo creo que sí, yo creo que sí. Pero no es del Banco Central, es del Ministerio de Economía, que dice, bueno, también los títulos que emito yo, le pongo un encaje, en vez de 40 le pongo un encaje de 50%. Yo creo que esto se debió haber hecho mucho antes, ¿no es cierto? Porque en los hechos esto significa que ahora hay menos oferta de dólares. Si uno pone encaje, los bancos entienden que el gobierno no quiere que siga bajando el tipo de cambio, entonces los propios bancos privados salen a demandar dólares porque sabe que va a subir. Claro. Y bueno, subió de 19 a arriba de 21 en este momento. De todas maneras, los rubros donde los precios internacionales no subieron, o los rubros que tienen mucho empleo y mucho salario, todos los costos nacionales en dólares son muy altos. Claro, Curiel. Entonces esto afecta a las exportaciones. Está bien, quiere decir que hay una afectación directa a las exportaciones. Mientras tanto, si se creció el 16%, cualquiera me puede decir, pero Curiel, usted es economista, me dice que se afectaron las exportaciones y crecieron 16% acumulativo anual. Crecieron porque los precios internacionales ayudaron muchísimo. Claro. Bueno, yo aprecio mucho esa capacidad didáctica que tiene usted, pero a veces la gente quiere el titular, ¿vio? El titular es, ¿el dólar está en su precio razonable o debería, de acuerdo a lo que dice CPA Ferrer, aumentar bastante para generar competitividad en el sector exportador? Nosotros perdimos competitividad desde el punto de vista de la política cambiaria, no perdimos competitividad con los precios internacionales. Claro. ¿No es cierto? Si ahora hay una desaceleración económica, dependemos mucho de China. Sí. Si China baja a su ritmo de dinamismo, pero China está en 7,5, mientras China está en 7,5, y yo todos los días leo de que cambia el modelo, de que en vez de exportaciones invirtieron mucho, lo cual es cierto, y ahora tienen que consumir más, y para que consuman tienen que tener cultura de consumo, y tienen que tener empleo, y tienen que tener ingresos, pero 7,5 China sigue creciendo. Y este es un elemento clave de los precios internacionales. Están bajando, pero probablemente se mantengan relativamente altos con respecto a los elementos históricos. Si esto ocurre, bueno, desde ese punto de vista va a haber desaceleración. Pero si la desaceleración significa que Uruguay, en vez de crecer al 6, al 7, como vino creciendo en los últimos años, crece al 4, bienvenido. El 4% es un ritmo de crecimiento relativamente alto. Bueno, llama la atención que ese 4% ahora ya está observado como una mirada optimista, ¿no? Que puede estar por debajo inclusive de ese crecimiento. Bueno. Pero si estamos alrededor del 4% estamos bien. En una economía que tuvo cambios también en el siguiente sentido. Si tú mirás la soja, el trigo, el maíz y la cebada,
Los rendimientos por hectárea aumentaron 40%. Si tú mirás la leche, los rendimientos de producción de leche por hectárea subieron 130%. ¿Me deja intercalar un comentario sobre eso? Si vos mirás la carne y le metiste la trazabilidad, entonces este es un Uruguay que no es aquel Uruguay del estancamiento, es el Uruguay del dinamismo y del aumento de la productividad. Aumento de productividad, dinamismo, positivo, perfecto. Extraordinariamente importante. Rendimientos que mejoran, aumento de la productividad. ¿Hay margen para más impuestos en algún sector? Ah, sí, ahí sí. El gobierno ha tomado la decisión de que por el momento no, pero lo hay. Sí. ¿Usted está alineado a la mirada del viceministro de Economía? No sé lo que dijo el viceministro de Economía. No, pero entiende que sí, que hay paño, digamos, en algunos sectores para cortar. Yo creo que sí. Por ejemplo, el sector exportador que tiene el problema del tipo de cambio, con los precios internacionales tuvieron rentabilidades relativamente altas y allí hay un margen para poder pagar más impuestos, para poder jugar, y algunas tasas se pueden también elevar. Pero hay una decisión del gobierno. Nosotros estamos discutiendo en este momento la rendición de cuentas, ¿no es cierto? Y en esa rendición de cuentas algunos analistas económicos tienen razón. Dicen, de pronto cuando el gobierno quiere dar la mirada positiva, dice, nos va muy bien, que es lo que yo estoy haciendo en estos momentos, nos va muy bien. Pero cuando se va a hacer la rendición de cuentas, el informe dice, hay que tener mucho cuidado, no se puede aumentar. ¿Y esa contradicción el se déficit del Estado? Es natural. Ajá. Es natural que los ministerios de Economía cumplan ese rol. Yo ayer discutía la rendición de cuentas y decía, es natural que el Ministerio de Economía diga, tengan cuidado, no aumenten el gasto, no aceptamos más aumento de gasto, dice, ¿no? Pero seguro, tienen temor de que de pronto abren la canilla y de pronto entra el chorro. ¿Sabe que pasó algo parecido con este asunto del FONASA, ¿no? Del estudio de una posibilidad de no devolver los excedentes del FONASA? Y ahí hay un razonamiento similar, decir, pero el gobierno me está diciendo que le va bárbaro, ¿y por qué entonces ahora se va a quedar con este dinero que yo lo daba por descontado, me iban a devolver? No estaba por descontado. La ley original no se devolvía. Es una ley posterior. Exactamente. Es una pero ley posterior. El propio ministro de Economía, Fernando Lorenzo, dijo, esto no nos corresponde. O sea, esto vamos a seguir actuando del mismo modo, devolviendo lo que corresponde. Yo soy partidario, mire, en la cosa del FONASA hay un financiamiento muy progresivo. Es decir, el que recibe más ingresos paga más. Yo, como senador, pago muchísimo a FONASA, ¿no es cierto? Si tuviese que pagar la cuota que yo pagaba antes en el sindicato médico, me convenía muchísimo más. Pero yo estoy haciendo una redistribución. Hay una gran redistribución de los asalariados de altos niveles de salario a los asalariados de menor nivel, que generalmente tienen más hijos. Allí hay una distribución muy progresiva. Se habló de apropiación indebida, ¿usted no comparte? No, para nada, en lo más mínimo. Pero si además la ley original buscaba esa redistribución. Después vino otra ley que le dio la devolución. A mí no me gustó la devolución, porque yo soy partidario de la redistribución. A ver, yo vengo de la izquierda. El paradigma de la izquierda, de alguna manera, son elementos de igualdad, elementos de equidad, ¿no es cierto? Entonces, desde ese punto de vista, lo que se estaba haciendo en el financiamiento del FONASA era una cosa de mucha redistribución desde sectores de altos ingresos hacia sectores de menores ingresos. Bueno, el titular va a ser, Curiel quiere aumentar impuestos en algunos sectores y no devolver el FONASA, ¿no? No tengo ningún problema, yo lo siento así. Y también va a decir, bienvenida a la nueva política cambiaria que va a mejorar los niveles de competitividad. Y no lo escuchan ahí del Uruguay. En el ministerio. ¿A mí? Sí. Bueno, yo estoy en el Senado, el Senado es otro ámbito. Claro, ¿no? queda lejos, ¿no? Para gritar a veces queda complicado. Bueno, yo a veces... ¿Qué le parece? Yo normalmente escribo sobre, es cierto. sobre esto y lo hago absolutamente convencido de que mis ideas son las que corresponden. Y bueno, a veces... Sí. Alberto, dígame, el otro día hablaba con el presidente de la República y él entendía que estaba bien tener un abanico de opiniones, por ejemplo, en el Ministerio de Economía. Pero hay gente que dice, no puede ser que el ministro de Economía casi que se entere por la prensa de quién va a ser su viceministro. ¿Cuál es su puntual consideración sobre el punto? Acá hay un punto clave. El presidente de la República tomó una decisión inicial que tiene que ver con
de alguna manera con el acuerdo con el vicepresidente de la República para que fuera candidato a la vicepresidencia, ¿no es cierto? Por el cual el equipo económico se mantenía en la misma línea que venía del gobierno de Tabaré Vázquez. Yo lo miro a Mujica, me pongo en su camisa de Mujica, ¿no es cierto? Y digo, a la economía le va muy bien, y es verdad. La influencia de los precios internacionales, pero le va muy bien. ¿Por qué voy a cambiar? ¿No es cierto? Entonces mantuvo el equipo económico básico. Y para él, para las cosas que él desea, tiene un equipo ahí en la oficina de planeamiento donde pronto le ponen un impuesto a la tierra. Pero digo, en el conjunto, el equipo económico sigue siendo... Sí. El que dirige hoy. Claro, pero no es muy amateur, digamos, Fernando Lorenzo. Esa conducción. Y a veces él dice, bueno, como de pícaro, ¿sabes? Como de pícaro. Y bueno, le pongo un viceministro, le puso a Buonomo. Pero cuando puso a Buonomo de viceministro, que ahora es su hombre de confianza, ¿no es cierto? Lo puso, y me lo dijo a mí además. Buonomo es de los primeros que yo le hago una oferta de trabajo en el Ministerio de Economía, porque se lleva muy bien con ellos, con los del equipo económico. Claro. Después no funcionó, ¿no es cierto? Tal vez porque no debe ser nada sencillo. No, me imagino que no. Con el equipo económico. No, uno se pregunta si este tipo de picardías pueden ser... la política económica la lleva el equipo económico. Eso está la claro. lleva el Banco Central. Más allá de las picardías del presidente. Más allá de las picardías del presidente. Bueno, cuénteme, porque usted hoy narraba efectivamente lo que ha sido un vigoroso impulso de las variables económicas instalando nuestro país, a veces por encima de la región. Pero, por ejemplo, hay más recaudación, y sin embargo vamos a quedar con un déficit fiscal que algunos analistas entienden que será algo así como del 3% del producto. ¿Es probable? No, la rendición de cuentas habla de 2,1%. Sí. Entonces, vuelvo atrás. A ver. ¿Cuál es la preocupación de que haya un déficit fiscal alto? ¿Cuál es la preocupación? Primero que haya inflación. Claro. ¿No es cierto? Bueno, Estados Unidos, como te dije, tiene alto déficit fiscal, no tiene inflación. Europa tiene altísimos déficit fiscal, no tiene inflación. De manera que no hay una correlación directa entre déficit fiscal e inflación. Alberto Curiel, economista, se dedicó muchos años a mostrar cantidad de años en el Uruguay donde había alto déficit fiscal y no había inflación, o bajo déficit fiscal y alta inflación. De manera que ahí no hay correlación. Primer elemento. Bien. Segundo elemento, hay como una mirada en el mercado financiero internacional, ¿no es cierto? El Uruguay tiene una imagen espléndida en el mercado financiero internacional, ¿no es cierto? Pero las calificadoras de riesgo que trabajan con los bancos dicen, bueno, hay que tener cuidado de que el déficit fiscal, si bien no genera inflación, puede generar deuda. Desde este punto de vista tampoco la deuda de Uruguay es muy alta. De manera que, y hay una cosa que no es menor, en el 2% de déficit fiscal, la mitad, 1%, derivó de aquellas compras de dólares que hizo el Banco Central. Al no poner el encaje de los títulos del Ministerio de Economía, el Banco Central se vio necesitado de comprar dólares para que el tipo de cambio no siguiera cayendo. Al comprar dólares, pone pesos en plaza. Y después el Banco Central dice, hay muchos pesos, tengo miedo de que haya inflación. Los tengo que sacar, los tengo que esterilizar, meter deuda. Y a esa deuda le tiene que pagar intereses. Y un punto de ese déficit fiscal sobre producto, un punto, es fruto de ese problema con el tipo de cambio. Entonces, yo estoy en 2%, en 2,1%. Ayer tenía una discusión a propósito de la rendición de cuentas. Tenemos conflictos. Claro. Como siempre hay conflictos cuando hay rendición de cuentas. Pero de este, es más duro de este tono, es más duro yo leía a Juan Manuel Rodríguez, que es un experto en relaciones laborales, que decía de que, bueno, normalmente cuando hay un conflicto, las medidas se van aumentando en la medida que se profundiza el conflicto, pero no se empieza con una ocupación de fábrica, o con una ocupación de un liceo, o con una ocupación de una escuela, o con expulsar a viejos dirigentes
del magisterio como Florito, como Oscar Gómez, se han radicalizado enormemente. ¿No le sorprendería que se armara otra central sindical, por ejemplo, a usted? Yo espero que no. ¿Ah, sí? Y yo espero que no. A ver, ¿cuál es la diferencia de la izquierda uruguaya con el resto de las izquierdas del mundo? Para no decirte de América Latina, del mundo. La cultura de unidad. Ajá. Unidad en la diversidad. Yo discrepo, suponete, con la política cambiaria, pero yo voy a votar siempre lo que la mayoría del frente decida. Y esto lo hago yo y lo hacemos todos los legisladores. Tengo 23, 24 años allí en el Senado y prácticamente siempre tuvimos el problema de la ley de caducidad. Ahora estamos ahí con alguna dificultad, se va a resolver el tema de la marihuana, ¿no es cierto? Se va a resolver. Yo espero. Bueno. Pero el elemento de unidad, y cuando el frente se generó, el elemento de unidad de la central sindical, de la CNT, fue un elemento muy importante. Entonces, otra central no creo. Bueno. Pero a ver, desde el punto de vista del déficit fiscal, estamos en 2-1. Se está intentando allí ver cómo salimos de esta situación crítica, sobre todo en la enseñanza. ¿De cuánto estamos hablando, Daniel? Estamos hablando de que en vez de 2,1 o 2,10, pasemos capaz a 2,11, a 2,12, a 2,13. Yo no creo que el mercado financiero internacional quede afectado para el Uruguay si en vez de 2,10 tenemos 2,2, 2,3. Entonces, Alberto, desde este punto de vista tengo margen. Está bien. Hace media hora que está acá y no me respondió la primera pregunta, esa es la inseguridad. El presidente me dijo el otro día, lo que pasa es que dije educación, 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 y la gente me pidió seguridad, seguridad y más seguridad. Pero no va a faltar oportunidad. A ver. Hay una cosa, lo voy a nombrar. Ayer en un programa de televisión escuché a Fernando Filgaira. Y me llamó la atención lo que dijo y dice cosas muy interesantes. Va a estar acá la semana que viene. Dice cosas muy interesantes. Yo era muy amigo de sus padres, además, ¿no es cierto? De Carlitos y de Susana. Dice cosas muy interesantes sobre la educación, que yo creo que por ahí va el gobierno va a tener que empezar a caminar. Esto del pasaje de primaria a secundaria, mi nieta que va a un colegio privado porque yo quería que tuviera inglés, antes que nada mis nietas. Dicen, y nos aburrimos, no se pueden aburrir en el colegio. Pero vio lo que dijo la directora de secundaria hoy de un liceo, dice que si fueran a aplicar realmente los criterios que se utilizaban históricamente, sería un 70% la repetición en la secundaria. Bueno, ahora nos quedamos sin tiempo, Alberto. El hecho es que hay que hacer modificaciones cualitativas, sin duda. Se ha dado muchos recursos financieros, faltan recursos humanos. Hay un hecho concreto, se partió de un punto bajísimo en los niveles de salarios para los maestros, para los profesores, mejoraron sustantivamente, pero de pronto vos sentís que hay un llamado de otro ministerio, de una empresa pública, y se presentan los maestros, y tú los perdés. Sí, bueno, entonces allí hay un problema, sin duda. Y en la inseguridad, es verdad, hay un problema central acá que a mí me parece fundamental. Y ese que tiene que ver con la droga. Y bueno, estamos haciendo un esfuerzo también de ver cómo salimos de esta situación. Y el Ministerio, del mismo modo que usted a veces discrepa con algunas posturas del Ministerio de Economía, ¿con el Ministerio del Interior está de acuerdo con la acción que está desarrollando? Hay un gran esfuerzo. Hay un gran esfuerzo y hay que esperar. Yo no puedo conseguir... el otro día un periodista... para otro canal de televisión, me dijo, ¿usted cree que el problema de la educación y el problema de la seguridad se pueden resolver antes que termine este gobierno? No puedo decirle a la gente, vóteme, que yo inmediatamente le voy a resolver. Lleva sus tiempos. Bueno, hay que ser serio. Alberto, simplemente una frase, pero así de titular, y si quiere más adelante lo seguimos viendo. El expresidente Jorge Valle formuló una advertencia, dice hoy la contratapa de búsqueda, al gobierno, llamó a los 3 partidos de oposición a juramentarse ahora para revertir el caos en la seguridad, en la educación y en la salud. Gane quien gane la próxima elección. Dice, la situación actual indica que cada día está más cerca el momento en que no se aguante más. Yo a los Valle le tengo aprecio. Tuvimos 4 presidentes Valle en el Uruguay y don José Valle de Ordóñez hizo historia, absolutamente, y fue un elemento clave de lo que fue el estado de bienestar del Uruguay. Jorge, a quien yo
también fue compañero en el Senado, trabajamos juntos allí, vivió un momento muy difícil en el año 2002. Y estábamos en situación caótica, sin duda, sobre todo desde el punto de vista financiero. No hay caos en el Uruguay, en lo más mínimo. Se equivoca de acá a la eternidad si piensa que tenemos una situación caótica. Hay una situación estable, hay dificultades en la educación, hay dificultades en la seguridad, no lo negamos de ninguna manera. Hay que hacer los máximos esfuerzos por resolver esos temas, pero me parece que no es comprensible en una sociedad democrática y en un sistema político tan abierto. En este momento estamos buscando por todos los medios tratar de conseguir en mayor cantidad de votos, por ejemplo, para minería de gran porte. Hicimos un acuerdo político. Tenemos que hacer el máximo esfuerzo de encontrar de que el Partido Colorado y el Partido Nacional nos voten. Minería va a ser una cosa muy importante en el futuro. Muy bien. Entonces, desde ese punto de vista, no comparto realmente lo que dice el doctor Jorge Valls. Nos quedamos sin tiempo, pero bueno, no faltará oportunidad de recibirlo acá como vicepresidente o presidente, o vaya a saber qué, ¿no? Porque hoy está como vicepresidente de la República, ¿eh? Vio que hoy estoy como vicepresidente. Me tocó presidir el Senado ayer. Exactamente. Pero el secretario del Senado me tiene que advertir. Alberto dice, mirá que te están televisando, porque yo a veces jugueteo también un poquito, claro, ¿no? Con esto de la Lo cual es sano. Está muy bien. Es sano. Muchas gracias, Alberto, como muchas siempre. Muchas gracias a ti por poder estar en tu programa. No sé si sacaste Iris. No, pero lo sacó Fernando Vilar, ni más ni menos, un querido compañero, amigo. Están contentos. Estamos contentísimos. Vale. Y varios para el canal, además. Yo espero que tú saques un Iris en el futuro. Ya me lo acaba de otorgar usted. Bueno, ha sido muy amable, Alberto. Vamos a la pausa y ya estamos en el cierre de Tele Buen Día.